Compañeros y amigos, hoy es 31 de mayo de 2022, es la 1:30, sí, un poquito después de la 1:30, y esta es la información que tengo que compartirles. Déjenme decirles que estoy transmitiendo en este momento en vivo por Facebook, pero más tarde durante el día seguramente este video estará disponible en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que no es bajo mi nombre, que es Salvador Borrego, sino bajo el nombre de mi empresa Saba Consultores. Yo les quiero pedir que entren a YouTube, ¿sí? Y que ahí por favor me le pongan la campanita, que se suscriban a este canal, porque es un canal de información. En este contexto polarizante, sin que renunciemos a nuestras posturas políticas o ideológicas, lo que aquí presentamos es información, fundamentalmente. Entonces, pues, hagan eso en el propósito de que eventualmente se pueda esto capitalizar. Y por supuesto, la clase política y empresarial, ¿sí? Si pueden apoyar con una suscripción en esto, ¿sí? Es importante que lo hagan, porque en la medida en que tengamos más apoyo, tengo un solo suscriptor. Este proyecto cuesta casi 300,000 pesos mensuales. Tengo un suscriptor que me apoya con 25,000. Si hay más gente que me apoye, entonces podré incrementar la muestra y eventualmente también la frecuencia de las mediciones para saber qué está pasando en nuestro país, ¿sí? De modo más confiable. Esta metodología está desarrollada por un servidor desde el 93, la he estado puliendo, desarrollando, está registrada con derecho de autor, etc. Pero sin más cosas que decirles, les reitero, por favor apoyen, ¿sí? Y vamos a ver la información. Esto tiene que ver con datos que registramos anoche, ¿sí? O sea, son muy recientes. Entonces, bueno, vamos a ver. A ver, este es el monitoreo nacional, ¿sí? Saba por un México informado, bueno, bajo la idea, pues, de que la información que es de todos esté disponible también para todos. Ya les he dicho que en este esquema lo importante pues es ver la última medición. Miren, tenemos nosotros ya una muestra acumulada de 14,759. Son encuestas muy pequeñas las que se conforman, son encuestas de 400. Son confiables, por supuesto, pero podemos obtener mayor precisión y profundidad si la muestra se hace más grande. Los monitoreos se hacen con muestritas apenas de 100, ¿sí? Y hemos estado trabajando desde el 9 de octubre del 2019 de manera regular. Empezamos pues desde que empezó este sexenio, pero no era muy sistemática, quiero decir, no era tan seguida la medición, y por eso es que nos hemos concentrado en este periodo que nos ya permitió tener una condición más regular. El propósito del monitoreo, como ya lo hemos dicho, es saber qué pasó ese día, qué pasó anoche, justamente en esta inmediatez que nos permite asociar lo que está sucediendo con la opinión pública con lo que está sucediendo en el mundo de la política. Hay una serie de preguntas que son de control y no me voy a detener y me voy a concentrar en la última parte, porque aunque a veces vemos toda la historia porque es interesante, lo fundamental en un monitoreo es ver la última medición. Y me voy a detener solamente en aquellos puntos. Miren, este último punto es este, pero lo interesante es cuando estos puntos quedan por encima de esta línea verde, que es la línea de advertencia positiva, o por arriba de esta línea azul, que es todavía más fuerte la señal y nos habla de una alerta positiva, o por debajo de esta línea naranja, que nos habla de una advertencia negativa, o todavía más fuerte también por debajo de esta línea roja. Entonces ya con estas digamos que precisiones podemos avanzar en la gráfica lo más rápido que se pueda, ¿sí? A ver, vamos a reducir esto, ¿sí? Para concentrarnos en el último punto. Solamente me voy a detener donde se rebasen los límites, ¿sí? Para irnos más rápido. Por supuesto, si ustedes reciben el reporte, pues tendrán una información más precisa. Miren, aquí no está pasando nada. Esto nos permite rápidamente detenernos. Claro, en este caso, que es la aprobación del presidente, miren ustedes, la semana pasada nosotros detectamos una alerta negativa, que es esta, y ahora lo que estamos registrando es una recuperación que tiene el presidente al registrar 64.7% de aprobación, que es este valor que está aquí.
O sea, brinca de la alerta negativa que tenía a un valor ya entre límites. Esto habla de una recuperación, por supuesto, en la aprobación del presidente. Si seguimos, tenemos acá el caso de la desaprobación, es un valor que también está entre límites. Y bueno, vamos a detenernos donde hay alguna señal. Aquí tampoco hay nada. Vamos a ver, aquí tampoco hay nada. Aquí tenemos algo interesante. Miren, estos últimos puntos, no el último, pero los últimos 5 tienen la característica de que están todos por debajo del valor central, que es 69%. ¿Qué indicador es este? Pues es el porcentaje de calificaciones altas, o sea, de 8 a 10 para el presidente López Obrador. Significa esto que tenemos una serie, dice aquí serie por debajo del promedio. O sea, hay 5 valores consecutivos debajo de este valor central y esta es una alerta negativa también porque pues cayó debajo. Y es interesante cuando hay una serie o una advertencia detectar qué grupos sociales son los que están determinando eso, los que están influyendo. Déjenme incrementar esto lo más posible para que ustedes puedan leer también junto conmigo. Si ustedes observan, estamos hablando de las personas de 26 a 38 años, que también se les conoce como millennials, los que tienen más de 15 años de estudios, quienes, dice aquí, tienen hasta licenciatura, los que trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet, quienes no reciben apoyo, ¿sí?, de los programas del presidente López Obrador y quienes tienen que pedir dinero prestado para solventar su situación económica. Esos son los grupos que están siendo, o están mostrando una inconformidad. ¿Quiénes son los que no se caracterizaron por ello? A este concepto nosotros lo llamamos anti-hipocentro. Son las personas que tienen más de 68 años o la generación silenciosa, los que tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, los jubilados, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador, quienes no tienen problemas e incluso han podido solventar su actual situación económica, ¿sí? Y quienes tienen ingresos de 2.400 a 5.000 pesos mensuales. Entonces, es interesante aquí lo siguiente, compañeros. Déjenme explicarles. Miren, que la gente tenga que pedir dinero prestado no significa necesariamente que sea pobre. Sí, de hecho, da la impresión de que son esas clases medias que ya están teniendo problemas, ¿sí? Y quienes están pudiendo ahorrar tampoco significa que sean ricos. Hay personas de niveles económicos bajos que están recibiendo por los apoyos del presidente más dinero de lo que estaban recibiendo ellos de manera normal por sus actividades. Y entonces ahí se genera también una cierta capacidad de ahorro. Sin embargo, lo que hemos señalado una y otra vez es que el riesgo que tiene el presidente, el riesgo que tiene Morena, es que esa fuerza que tiene, sí, que es innegable, está concentrándose cada vez más en estos sectores que son también los que menos participan en los procesos electorales yendo a las urnas. Entonces, el tema pues se hace interesante por esa razón. Vamos a continuar con el monitoreo, ¿sí? En el propósito pues de tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, ¿qué otras alertas tenemos aquí? Vamos a movernos, ¿sí?, lo más rápido que se pueda en el ánimo de no quitarles mucho tiempo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí nos concentramos en la última parte de la gráfica. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. 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 Ok. Bueno, aquí se acerca un poquito la línea de advertencia. Son las alternativas independientes en identificación partidista. No tiene mucha relevancia. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí no hay nada. Ok. Vean ustedes qué rápido se lee un monitoreo. Miren, aquí tenemos una alerta al alza, este punto quedó arriba, y es lo que nos habla de la gente que no se identifica con ningún partido, ¿sí? Entonces, pues, ya lo señalamos la vez pasada, esa situación. El interés en la política, miren, eso es interesante porque estaba decaído el interés en la política la semana pasada y ahora brinca y tiene una alerta
positivas, y es bueno que la gente se interese en la política. Muy probablemente sea esto una consecuencia de que estamos ya pues prácticamente con las horas contadas para los procesos electorales en 6 estados del país. Bueno, vamos a seguir buscando alertas. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí tampoco. Son muchos los indicadores, aquí tampoco pasa nada. Miren, cuando hay variaciones entre límites, son variaciones que se dan en la muestra. Miren, aquí hay una alerta positiva, ¿sí? A ver, ¿de quién es? Es el top of mind, o sea, la pregunta es, ¿quién le gustaría a usted? Mira, aquí voy a leer, aquí va la pregunta. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Esto es lo que llamamos top of mind, o sea, no se les dan nombres, sino que la gente de manera espontánea nos dice. Y aquí lo que tenemos es que fue un buen día para Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Porque se rebasa la línea. Lo importante en estos casos no es el valor que tiene, sino que se rebasen estos límites. Entonces, lo que nos indica es que fue un buen día para Colosio. Y nos dice aquí también que la gente que está apoyando a Colosio es la gente de Sinaloa, sí, es interesante que sea Sinaloa, la gente que tiene más de 15 años de estudios, que son, acuérdense, los que están deteriorando a López Obrador, los que tienen hasta licenciatura también, los que desaprueban la labor del presidente, pues no es de sorprendernos, y la gente que tiene ingresos de 20,000 a 50,000 pesos, que son los sectores medios, quizá un poquito medio altos. Entonces fue un buen día para Colosio. Seguimos aquí buscando alertas. Vamos a ver, aquí no hay nada. Seguimos. A ver, aquí tampoco hay. Vamos a ver, aquí tampoco hay nada. Tampoco. ¿Qué es esto? Esto es una advertencia negativa. Es quién es, en su opinión, el mejor político de México. Bueno, también es Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Saca un valor bajo, ¿sí? En este indicador. Seguimos aquí buscando alertas o advertencias. Aquí no hay nada, nada. Miren, aquí tenemos, esta es una línea roja, sí, también es una serie, vamos a ver si es importante. Bueno, es Enrique Peña Nieto en el tema de peor político. Bueno, o sea, no nos vamos a detener mucho en Peña Nieto en el momento actual. Aquí tampoco hay nada, nada. Ok, nada, 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 nada. A ver, sí, se acercó a la línea de advertencia, pero no llegó. Aquí tampoco, 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 nada. Miren, aquí tenemos, lamentablemente no calculamos el hipocentro en este caso, pero se ha conformado una serie por debajo del promedio. O sea, tenemos cinco semanas, 5 mediciones que nos indican que el nivel de felicidad, el porcentaje de personas en México que se consideran felices ha bajado, ¿sí? Hay una situación pues ahí interesante. Y luego, bueno, vamos a ver los partidos en intención de voto. Aquí no se ve ninguna novedad. Bueno, aquí Movimiento Ciudadano, miren, tiene una serie por debajo del promedio. Movimiento Ciudadano ha estado en la opinión pública durante las últimas semanas porque hay presiones por diferentes sectores sociales para que se haga parte de una alianza opositora junto con el PRI, PAN, PRD. Y ha habido reticencias en el partido este. Entonces, esta es una señal, pues, no muy fuerte, porque pues realmente es una serie con una diferencia muy pequeña del valor central, pero es una caída. De hecho, es la primera serie negativa que se le registra. Y los que los están castigando a los de MMC son los que aprueban la labor del presidente, ¿sí? Curiosamente no los que lo desaprueban. O sea que MC no está quedando bien aparentemente con nadie, ¿sí? Y los que lo apoyan son los que desaprueban la labor del presidente y los que tienen ingresos de 5,000, 8,500. Bueno, no sé qué pueda significar eso. Lo que sí es claro es que a Movimiento Ciudadano no le están saliendo muy bien las cosas ante los ojos pues de la opinión pública. Bueno, aquí tampoco tenemos alertas, tampoco. Seguimos buscando alertas. Mira, que hay una importante
Es una alerta positiva. ¿De qué se trata? Lázaro Cárdenas Batel, sí, que es uno de los que presentamos aquí como opción, sí, de la Alianza Morena PT Partido Verde, y fue un buen día para él. Tampoco tenemos los hipocentros, pero bueno, vamos a seguir buscando. El ninguno bajó. Ok, seguimos. Aquí miren, tenemos una advertencia positiva, muy rigurosa, pero tenemos una advertencia positiva para Fernández Noroña en el renglón de sus malquerientes, ¿sí? Bueno, interesante personaje Noroña. Ah, miren aquí quiénes lo castigan. Bueno, en el hipocentro dice que está vacío, o sea que ese beneficio es parejo, ¿sí? Pero los que están más en contra de él son los que tienen de 39 a 50 años, los que tienen más de 15 años de estudios, los desempleados y los que tienen ingresos de 5,000 a 8,500. Es la gente que tiene que cuidar Noroña. Aquí hay una advertencia positiva también, Lázaro Cárdenas, sí, ya es la segunda. Vamos a ver qué más novedades tenemos. Ricardo Monreal, sí, tiene una advertencia negativa en el indicador de los que nunca votarían por él. O sea, mala señal para él. Los detractores de Monreal, sí, aquí están. Mire, gente de Sonora, casados, quienes tienen hasta preparatoria o técnica, trabajan por su cuenta, quienes aprueban la labor del presidente, o sea, la gente que está con el presidente no ve con muy buenos ojos la actividad de Monreal, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar, ¿sí? Y el antipocentro es vacío, es generalizada la situación. De hecho, si ustedes observan esta inconformidad con Monreal, lleva una tendencia al alza, ¿sí? Entonces es interesante. Vamos a seguirle. Adán López no tiene nada, la indecisión, seguimos buscando alertas, a ver si hay más alertas, no hay nada aquí. Hay muchos personajes que están considerados aquí, algunos han sido muy pues mencionados. Miren, Alito Moreno, esta vez a quién apoyaría para la alianza PRI-PAN-PRD, ¿sí? Se ha mencionado mucho, bueno, no tiene nada Alito, pero él quiere ser presidente, bueno, muy su gusto. Gabriel Cuadrita, Lili Telles ha sido muy mencionada, hay quienes la refieren como la Juana de Arco, pues, pero bueno, lamentablemente cuando vemos los números aquí no nos dice que como opción para la alianza PRI-PAN-PRD sea una persona con apoyo suficiente, pues, como para pensar en la presidencia. José Antonio Mid tampoco, seguimos. Samuel García tampoco, Santiago Krill tiene una advertencia negativa, sí, en esa misma pregunta, sí, o sea, no las trae todas consigo. Luis Donaldo Colosio, que es el que ha tenido el valor central más alto, miren, él tiene 14.5. Aquí pues se acerca a la línea de advertencia negativa, pero no alcanza a llegar, ¿sí? Seguimos, Santiago. Bueno, yo creo que lo más importante de esto, a Lili Telles tiene sus malquerientes también, miren, los que nunca votarían subieron de manera consistente en esa serie. Y bueno, vamos a ver otro documento, compañeros, si les parece. Aquí hay mucha información, pero yo creo que la más relevante es esa. Y entonces vamos a buscar ahora el documento de encuesta. La encuesta no es tan relevante como el monitoreo, sí, pero es importante ver algunas cosas que están ahí y es lo que vamos a ver justo en este momento. Vamos a abrirla así. Lo más importante del documento nuestro en la encuesta es esta pregunta. Miren, déjenme magnificarla. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Esto es muy importante, déjenme decirles por qué. Miren, ¿sí? A ver si se alcanza a ver así esto. Pero miren, déjenme explicarles lo siguiente. La gente de la clase política gasta dinerales por saber qué está publicándose. Es lo que se llama la opinión pública, ¿sí? Más bien la opinión publicada. Pero ellos tienen la confusión de que lo que tienen cuando ven lo que se publica es la opinión pública. Esa no es la opinión pública. Eso es lo que quisieron publicar los periódicos. Eso es lo que corresponde a una multiplicidad de intereses. Y se gasta mucho dinero en eso. Y créanme que es dinero mal gastado. Lo importante es lo que está pensando la gente, lo que está pensando la muchacha.
Sí, es esto que les voy a presentar justamente en este momento. Lo demás, créanme, tiene muy poquita relevancia, ¿sí? Por no decir que vale madre. Pero los departamentos de comunicación social en los estados, en la presidencia, etcétera, gastan dinerales en eso. Lo importante es esto que vamos a ver. Miren ustedes, ¿en qué estamos pensando los mexicanos en el momento actual? Anoche, la noche de anoche, para ser más precisos. Miren, todos los datos que tengamos aquí, todas las respuestas que tengan el mismo color de fondo, están en un empate técnico. O sea, no hay un tema en esta semana que destaque más que todos los demás. ¿Sí? Hay una situación de empate. En consecuencia, todas las cosas que están aquí son relevantes. Y empezamos con, bueno, déjenme decirles, el rango, para concentrarme en los datos, el rango va aquí, se pueden observar, de 6% a 0.7%, pero si ven los márgenes de error, ¿sí? Suman los márgenes de error y le restan el margen de error de este otro, que es el máximo, ¿sí? Que es un margen grande, entonces se empatan todos. Vamos a olvidarnos de estas cosas técnicas y vamos a ver cuáles son los temas. Miren, está la gente, la muchacha en nuestro país pensando en lo siguiente: en las desapariciones, en la inseguridad, en el huracán Ágata, en la viruela del mono, en la matanza, dice aquí, de los niños en Texas, los asesinatos, muertes, matanzas, en las balaceras, en la violencia, la falta de agua, que el Seguro Social no responde, los feminicidios. Miren, esto es muy importante. Nosotros aquí no solamente tenemos la respuesta que nos da la gente, sino cómo nos dicen las cosas. Esto es muy relevante, porque de la manera en que la gente verbaliza sus respuestas también es muy importante. Y aquí la gente dice: el retén de armados en Sinaloa apoyados por el presidente. Esto es, cualquiera me puede decir, el presidente no está en eso, sí, de acuerdo, pero la gente que trae ese tema en la cabeza, que son, imagínense, son 2%, 2% son casi 2 millones de personas, piensa que esos retenes, esas personas armadas, son personas que están ahí apoyados por el presidente. Ojo, la delincuencia, los asaltos, los robos, la corrupción, la guerra de Rusia y Ucrania, el mal trabajo del presidente, sobre las constancias del SAT, la carestía, el caso de Devani y el rebote del COVID. En eso está pensando. Esta es la opinión pública, si no las locuras que presenta Riva Palacio ahí, sí, mostrándonos todo lo que están publicando los medios. Eso realmente es irrelevante. Esto es lo importante. Y para eso pues hay que hacer una encuesta. Sigue aquí algunas cosas que también están en empate. Fíjense, los accidentes viales, que tembló en la isla, las votaciones, el tiempo, en fin. Vamos a seguir a ver si hay algo. Qué carajos, como siempre ocurre, se apaga esto de repente, más bien se cierra. Bueno, miren, el principal problema en el país, ¿sí? La inseguridad, con 41.8%. En respuesta espontánea, que nos den esa respuesta es terrible. Luego la economía, la delincuencia, el mal gobierno. Miren la corrupción. El presidente piensa que la corrupción es el principal problema del país. Está totalmente equivocado. Jamás ha sido la corrupción el principal problema del país, pero siempre ha sido bandera política. Durante muchos años lo fue del PAN y ahora recientemente, paradójicamente, ha sido la bandera política del presidente López Obrador. Pero bueno, seguimos con, mira, esta es la evolución del tema de inseguridad, ¿sí? Como principal problema. La aprobación del presidente ya de manera de encuesta tiene 62.5, sí, es la aprobación que tiene. Esta es la evolución que tiene la aprobación del presidente, pero me quiero ir rápido a ver si hay alguna otra cosa interesante. ¿Por qué lo aprueba? ¿Por qué lo desaprueba? En otra ocasión se los leo. La calificación del presidente 7.5, esa es la evolución. Déjenme ver si hay alguna cosa interesante. Miren, el top of mind, esto es muy interesante. En respuesta espontánea, ¿a quién quieren como presidente? Siempre había estado el presidente López Obrador con una estimación arriba. Claro, esto es un empate técnico, sí, pero es significativo que por primera vez tenga una estimación puntual mayor Marcelo Ebrard que el presidente. Entonces se encabezan Marcelo Ebrard, el presidente, y Claudia Sheinbaum, y luego le siguen Gerardo Fernández Noroña y Luis Donaldo Colosio Riojas. Ricardo Anaya también aparece ahí en un valor también de 0.5. Vamos a ver qué más hay aquí, el top of mind, la evolución.
La identificación partidista, bueno, Morena lidera, por supuesto. Déjenme irme rápido para ya terminar esta presentación, compañeros. Y quiero mostrarles algo interesante que tiene que ver con, primero, miren, si vemos las alianzas, si comparamos las alianzas, PRI, PAN, PRD, MC tiene 13.3% y Morena, PT, Partido Verde, tiene 49%. O sea, en la masa general, pues, es una ventaja abismal, terrible. ¿Sí? Ya les señalé cuál es el riesgo que tiene el presidente. La otra cuestión es el apoyo que reciben las familias. Fíjense que este es un monitoreo que lamentablemente no se los mostré, pero se empezó a incrementar, ¿sí? O sea que sigue funcionando la manivela. Cuando el presidente está en una condición complicada, se inyecta más dinero y entonces sube la aprobación. Pero bueno, miren, al interior de Morena o de la Alianza Morena, Partido Verde y PT, las dos figuras importantes de acuerdo a la opinión generalizada son Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum. Luego Lázaro Cárdenas Batel, Ricardo Monreal, Fernández Noroña, pero son dos personas nada más. A quienes no quieran, esto es muy interesante porque tienen malquerientes, todos excepto estos dos personajes, Marcelo Ebrard y Monreal. O sea, la condición de fuerza de Marcelo Ebrard es realmente muy fuerte. Dicen algunas gentes, utilizando otro lenguaje, tiene muchos positivos y muy poquitos negativos. Y si nos vamos a la oposición, PRI, PAN, PRD, MC, ¿sí? Que todavía no se constituye, la figura sigue siendo Luis Donaldo Colosio. Aquí está, miren. Luis Donaldo Colosio, 14.1%. Y luego vienen en empate técnico Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Enrique Lamadrid. Miren, Lili Telles, por ejemplo, que se ha mencionado que tanto, tiene 0.8%. ¿Sí? En fin, vamos a seguir. Ok, los malquerientes, bueno, pues Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Lili Telles son los que capitalizan la malquerencia en esa alianza hipotética. Finalmente, les quiero señalar una cosa. Miren, tomen nota de lo siguiente. Si comparamos a Marcelo por Morena, PT, a Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano, ¿sí? Porque hay quienes piensan en Movimiento Ciudadano que deben ir solos. Recuerden este número, 15.9. Y en este caso, Enrique Lamadrid tiene 4.9. Miren qué sucede. Cuando es Sheinbaum, pues más o menos lo mismo, ¿sí? Sheinbaum contra Colosio y Enrique Lamadrid. Pero, ¿qué pasa cuando es Marcelo Ebrard contra Colosio por la alianza PRI-PAN-PRD-MC? Sube del valor que vimos hace rato a 21.8. O sea, es más de lo que tiene, 21.8, recuérdenlo bien. Y vamos a pensar en Marcelo. Miren, aquí está Marcelo. 21.8. Si suman 15.9 de Luis Donaldo y 4.9 de Enrique Lamadrid, no llega a los 21. O sea, esta es una alianza sumamente potenciadora, porque da más de lo que da la suma. ¿Sí? Entonces se hace mucho más competitivo, por supuesto, Luis Donaldo Colosio. Y si vemos el caso de Sheinbaum, pues sucede lo mismo. En este caso suben 17 más 6, son 23.3. Y si vamos a Luis Donaldo con Sheinbaum, es 24.1. Esto es realmente muy relevante, ¿sí? Y con esto yo quiero, pues, cerrar esta exposición. No les quiero quitar más tiempo. Los invito, pues, a que entren de nuevo, ¿sí? En esto lo pueden ver más a detalle. Insisto, ¿sí? Vayan a YouTube, pónganle ahí la campanita para que les salgan los avisos, suscríbanse, y si hay gente de la clase política, de la clase empresarial, vale la pena que apoyen este proyecto. Miren, este es un proyecto hecho con una metodología realmente fuerte. Yo soy doctor en estadística. El negocio de las encuestas es un negocio estadístico, no es un negocio para aficionados. Gente que tomó una clasecita de estadística y andan haciendo todas las locuras que estamos viendo publicadas. Eso le hace mucho daño a mucha gente, particularmente y sobre todo a los que toman decisiones basadas en ellas. Pero en este proyecto de lo que se trata no es de que toman decisiones en el ánimo, pues, de que información es poder. Claro, eso lo hacen mis clientes. Y digo, ok, yo les mando un saludo muy cariñoso a ellos. Es lo que me permite hacer esto, ¿sí? Pero sí me gustaría
tener muestras más grandes, sí me gustaría medir con mayor frecuencia para obsequiarles esta información, para que esto sea público como lo estoy haciendo ahora. Entonces, insisto, clase política, clase empresarial, ¿sí? sabaconsultores.com es mi correo. Mándenme un correo, ¿sí? Y yo les informo lo que les costaría suscribirse para que esto se engrandezca, ¿sí? Y que tengamos elementos de juicio más sólidos que nos permita tomar decisiones más adecuadas en función de lo que queramos. Aquí no estamos para apoyar a una opción o a la otra. Pues por supuesto que algunos se enojan cuando no les gustan los resultados. Bueno, pues son cosas de ellos. Pero a final de cuentas, la historia, quienes me conocen saben pues que nunca hemos andado, cuando hacemos pública alguna información, pensando en favorecer ningún interés. O podríamos decirlo de otro modo, pensando en favorecer el único interés de acercarnos en este mundo de incertidumbre, pues, que es la política y que es el mundo real, ¿sí? En ese mundo de incertidumbre, acercarnos lo mejor, lo más posible a la verdad, para sobre esa base tomar decisiones. Un poco en el esquema, pues, de Bertrand Russell, de que tenemos que tener datos, facts, decía él, para hacer juicios razonables con respecto a cualquier cosa ideológica, filosófica de la vida común. Con esto termino, compañeros. El próximo martes a esta hora estaré transmitiendo en Facebook. Un poco después ya estará este video en YouTube, pero hay otros interesantes ahí también de la cosa política, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.